estimadas y estimados colegas, espero que estén muy bien. Yo el día de hoy estoy un poquito resfriado, pero estoy bien. Hoy día tenemos ya nuestra última charla del ciclo de charlas sobre aprendizaje autónomo en este primer semestre del año 2022. Que pronto ya le estaremos haciendo llegar la propuesta del segundo semestre para ver cómo la vamos a terminar configurando. Tenemos para este cierre a un invitado muy especial. Broche de Oro ya ha estado con nosotros en charlas anteriores, a Rodrigo Vea, que ha tenido la amabilidad de aceptar esta invitación para compartir sus reflexiones, también su experiencia respecto a este tema, que hemos considerado muy interesante y muy relevante para reflexionar en el contexto de la Facultad de Humanidades. Quiero presentar de nuevo a Rodrigo, aunque ya la mayoría lo conoce. Rodrigo es profesor de Estado en Castellano y Filosofía, es magíster en Educación y doctor en Política y Gestión Educativa. En el sistema escolar se ha desempeñado como profesor de aula y como jefe de UTP. Su línea de investigación es la evaluación educativa. Actualmente es docente de la asignatura de pregrado Diseño, Situación Evaluativa y Teoría Evaluativa. Así que, con toda su experiencia, estamos muy expectantes ahí de lo que nos va a contar Rodrigo. Y luego tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de dialogar, de conversar con él o compartir nuestras propias reflexiones. Rodrigo, sin más, te dejo por favor la palabra para que puedas iniciar tu presentación. Y muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente un gusto estar acá. Y bueno, la idea es compartir, voy a compartirles la presentación, que en realidad es dialogar en torno a algunos criterios genéricos que me parecen importantes y que están más centrados en la didáctica de las asignaturas, y la idea es tratar de presentar un sentido también práctico de esa manera, que nos permita establecer un puente para comprender de mejor manera el cómo ciertas estrategias metacognitivas estimulan por un lado el aprendizaje y cómo dialoga también con algunos aspectos de la evidencia, ¿ya? Entonces, lo primero es que vamos a centrar esta presentación en marco de contexto, va a estar en la didáctica, ¿bien? Lo primero es señalar que vamos a trabajar con algunas preguntas orientadoras. La primera es que cuál es el contexto donde surge la necesidad de estimular la metacognición en el aprendizaje autónomo. Les voy a contar una experiencia particular del por qué nace y el por qué estamos comentando esto hoy, bien, desde la articulación de la investigación, pero también de experiencia personal. Y luego vamos a transitar en qué orientaciones son recomendables para estimular la metacognición, para concluir con cuáles son los aspectos, cuáles son los principales obstáculos para estimular la metacognición. ¿Bien? Vamos a tratar de articular, de integrar ciertos elementos de análisis, pero que van a estar más marcados por la reflexión y el ejercicio crítico de nuestra propia práctica. ¿Bien? Lo primero, entonces, ¿cuál es el contexto para estimular la metacognición en el aprendizaje autónomo? Bueno, les cuento que esto nace de mi tesis doctoral, y el objetivo de la tesis doctoral era el que ustedes ven ahí, que es conocer la opinión de los estudiantes de las carreras pedagógicas de una universidad pública regional respecto a la evaluación de sus aprendizajes en función de los enfoques y prácticas evaluativas que los y las docentes responsables de la formación pedagógica implementan, ¿ya? Entonces, este era el objetivo principal del estudio, y que les cuento que a partir de él, ¿ya? A partir de este estudio y de este objetivo, que nos sirve como contexto, vamos a reforzar la idea de que era conocer la opinión de los estudiantes, ¿bien? De carreras pedagógicas. A partir de este objetivo, dentro de la tesis, yo creo un cuestionario, ¿ya? Que se llama Cuestionario de Opinión para Estudiantes sobre la Evaluación de los Aprendizajes en la Formación Inicial Docente, cuyo acrónimo es COEFID. Ahí hay una imagen con alguna visión preliminar del cuestionario, ¿bien? Entonces, este cuestionario tenía dimensiones, ¿bien? En el fondo,
yo me propuse a indagar respecto de la opinión de estudiantes. En un inicio el estudio implicaba, era más amplia la magnitud que se pretendía, y era comparar y contrastar las opiniones de estudiantes y académicos, pero por diversas razones el estudio se reorientó y se quedó con la opinión de los estudiantes. Y este cuestionario que se creó tiene dimensiones. Uno era enfoque de la evaluación, planificación de la evaluación de los aprendizajes, diversidad de estrategias evaluativas, retroalimentación, uso de tecnologías y metacognición. Y aquí era lo importante porque es lo que nos convoca, lo que les quería, parte de lo que les quería comentar, porque tomo acá la metacognición como una dimensión importante a partir de la recogida de la literatura vigente, y dije, bueno, a partir de la literatura vigente, ¿qué elementos son importantes de considerar que se relacionen desde las prácticas evaluativas? Y resultó que gran parte de la evidencia sostenía que incluir la metacognición era necesario. ¿Bien? Ahora, parte de eso, uno de los objetivos específicos del estudio, era comparar la opinión de los estudiantes respecto a la evaluación de los aprendizajes en función de frecuencias, categorías y orientaciones, ¿ya? ¿Y por qué les comento esto? Porque les voy a presentar un extracto muy reducido del sintetizado del estudio, ¿bien? Que tiene relación con este objetivo. Y aquí, de acá yo tengo que eh, hay una orientación, ¿ya? Aquí hay dos elementos importantes, que las respuestas de los estudiantes, quienes respondían al cuestionario, estaba con una escala Likert, por lo tanto, su puntuación se clasificaba en una categoría. ¿Ya? Por ejemplo, si tenía tal o cual puntaje en algún rango, era, la opinión de él implicaba que las prácticas evaluativas a las cuales se vio que enfrentó durante su formación, estaban en un nivel incipiente, básico, intermedio, ¿ya? Alto o avanzado. Pero lo importante es que, y lo interesante de este cuestionario, es que se clasifica esa categoría en base a una orientación, ¿ya? Y aquí tenemos uno de los resultados del estudio, donde hay algo bastante particular, que de los primeros a los 4 años, los estudiantes que se encuentran desde el primer a 4 años en su trayectoria académica, señalan que las prácticas evaluativas se orientan y estimulan la autoevaluación, ¿ya? Con un fuerte rol mediador del profe, ¿ya? Y eso en el tránsito se va perdiendo hasta llegar a estudiantes que ya tienen mayor cantidad de años que marca su trayectoria académica, y que las acciones están más centradas en lo administrativo. Es decir, que en los primeros años de formación hay una estimulación hacia el criterio para enseñar a autoevaluar lo que aprendemos, pero luego se va perdiendo y hay un énfasis en lo administrativo. ¿Bien? En términos muy genéricos es eso. Por lo tanto, lo que les quiero presentar, este es el contexto, ¿bien? Estamos centrados en algunos elementos que articulan otras cosas también con la política general, con la política pública, ¿ya? Y de ahí nacen orientaciones que son recomendables para estimular la metacognición, ¿bien? Y lo primero es que me parece que eh, hay que distinguir entre estrategias metacognitivas y cognitivas, ¿ya? Lo que les voy a presentar ahora es una síntesis de elementos de investigación que se articulan, pero que los estamos haciendo mucho más funcionales para ir a la práctica, ¿ya? Lo primero entonces es que una estrategia cognitiva se orienta hacia el aumento y mejora de nuestra actividad cognitiva, estimulando la codificación y almacenamiento de información, su recuperación posterior y su utilización para la resolución de un problema, ¿ya? Y eso es súper importante, ¿ya? Que trabajar en base a la resolución de un problema. Vamos a ver por qué. Y luego, una estrategia metacognitiva, vamos a estar de acuerdo con OCE en que es un conjunto de acciones que permite conocer las propias operaciones y procesos mentales, corresponde al qué, saber utilizarlas, el cómo, saber readaptarlas y o cambiarlas cuando sí lo requieran las metas propuestas. ¿Bien? Entonces, aquí hay una primera distinción que es importante, en que y aquí vamos a tener una multiplicidad de factores que inciden en cómo vamos a comprender estas definiciones, ¿ya? La primera es que si nosotros lo vemos desde una perspectiva, desde la didáctica de las asignaturas, ¿ya? Si lo vemos desde la investigación educativa, preferentemente educativa, esto nos va a hacer mucho sentido con planificar y diseñar nuestras clases en función del desarrollo de habilidades, ¿bien? Ese va a ser un elemento importante, que correspondería, por ejemplo, a trabajar en función de una estrategia cognitiva, es decir, trabajar, diseñar y planificar el proceso en función del desarrollo de habilidades,
pero eso no puede quedar como una buena intención, sino que tiene que operacionalizarse, ¿ya? Ahora, en nuestro país hay algunas razones del por qué cuesta hacerlo, que lo vamos a ver a continuación. Pero lo primero es trabajar en función del desarrollo de una habilidad, es decir, que el estudiante pueda movilizar saberes, bien, a partir de un saber, sepa cómo solucionarlo para utilizarlo para solucionar un problema. Y lo metacognitivo va a tener una implicancia que es reflexionar respecto del cómo aprendo. Bien, hay mucha literatura en torno a eso, pero el cómo autoevalúo lo que voy aprendiendo, ¿ya? Hay un autor que yo ocupé mucho que se llama Glasser, que ya tiene bastante vigencia su estudio y que sirvió mucho como guía, ¿ya? Pero, por ejemplo, vamos a ver que cuando sigo este proceso me voy a encontrar con ciertos nudos, ¿ya? Y estos nudos nacen si ya esta diferencia yo no la tengo clara, ¿ya? Entonces, lo primero es distinguir entre estrategia cognitiva y metacognitiva. ¿Por qué? Porque esto va a tener una implicancia con este segundo proceso que tiene que ver con el diseño del aprendizaje desde el desarrollo de habilidades, ¿ya? Y aquí tenemos un elemento importante, ¿por qué? ¿Ya? Tengo acá un extracto de resultados de aprendizaje, ¿ya? Y están marcadas, por ejemplo, las habilidades que se trabajan en él, ¿ya? Entonces, lo primero es tener conciencia respecto de qué implica diseñar el proceso de aprendizaje, ¿ya? Porque en estos momentos nosotros tenemos un sistema educativo en todos los niveles, también en el superior. Antes el superior estaba un poco alejado de esto, pero sí ocurre que estamos permeados por la rendición de cuentas. Entonces, basta con que hay un predominio de que si cumplimos con ciertos criterios que están preestablecidos y hay una especie de ticket y cumplimos con ellos, el proceso va a estar seguro. Con esta idea de que viene de los modelos de calidad, de Baldrige, de FQM, que vienen desde la revolución industrial, ¿verdad? Pero que son aplicados a otro tipo de funcionamiento, a la industria, ¿ya? Que no tienen una relación profunda con, de beneficio en el mejoramiento de los procesos. Vamos a ver por qué, eso ya está muy investigado. Ya no es algo que esté inventando ahora aquí, digamos, ¿ya? Por lo tanto, lo primero es determinar con qué habilidad vamos a trabajar. Y ahí entramos en un conocimiento que es conocimiento didáctico, ¿ya? Y aquí cuando no tenemos claro, lo empezamos a mezclar, ¿ya? Entonces, algunas sugerencias genéricas son, primero, determinar cómo desarrollar la habilidad, ¿ya? Es decir, yo no puedo, por ejemplo, me va a costar mucho pretender que el estudiante autoevalúe cómo aprende si yo no distingo en que primero tengo el desarrollo de habilidades y otro proceso distinto es entregar herramientas para tener conciencia de cómo aprendo. Son procesos totalmente distintos, interrelacionados profundamente, pero distintos. Pero si no tengo esta diferencia, me va a complicar. Y para determinar cómo desarrollar la habilidad, yo tengo que tener un claro manejo de las taxonomías, ¿ya? Y ojo, porque acá hay otro elemento importante. Taxonomías hay muchas, ¿ya? Y tienen distintos usos y fines, ¿ya? Ya has conocido este texto ¿cómo se llama este autor? Bueno, hay un libro que se llama Mitos sobre educación, ¿ya? Que es de la editorial Aptus, que sale hace algún tiempo y que es bastante interesante. Y uno de los mitos que muestran, relacionado con los neuromitos, tiene que ver con mitos urbanos sobre aprendizaje y educación, sí. Tiene que ver sobre esta idea de los estilos de aprendizaje, por ejemplo. Pensar de que los estilos de aprendizaje en algún momento estuvieron muy presentes hasta en los documentos oficiales, pero en realidad no hay evidencia que los sostenga, ¿ya? En términos como muy genéricos, utilizando un ejemplo de ese texto, es que, por ejemplo, claro, puede un estudiante que diga, sí, yo aprendo mejor viendo videos, pero vamos, que es lo que él expresa, eso no necesariamente puede tener una correlación en que es lo que mayor fortalece su aprendizaje, ¿ya? Entonces, tengo que saber cómo desarrollar la habilidad, ¿ya? Una taxonomía que yo siempre sugiero es la de Anderson, que me parece que es la que establece una relación de prolijidad y de mayor relación con la didáctica de la asignatura, con la didáctica del contenido, en esta idea de Chaveler, pero que ayuda mucho, ¿ya? Ayuda mucho a formular conocimiento, a generar conocimiento, ¿ya? Entonces, determinar en qué desarrollar la habilidad. Es decir, yo no puedo pretender que diseñar mis clases o los procesos de evaluación si yo no sé lo que es la habilidad que estoy trabajando. No puedo enseñar lo que no sé. Enseño. ¿Ya? Entonces yo puedo a lo mejor pensar que los estudiantes quiero que reflexionen, pero si no tengo muy claro cómo es eso, va a ser difícil. Y si no trabajo en función del desarrollo de habilidades, existe muy poca posibilidad de que los estudiantes autoevalúen lo que aprenden, ¿ya? Hay
desde el trabajo de la metacognición, desde la década del 70, si mal no recuerdo, de Flavel, hay evidencia de esto, de la necesidad de tener como una distinción y una aprehensión como profe de lo que implica el trabajo metacognitivo. Otro elemento importante que ayuda a estimular la metacognición es el uso de la herramienta, de la pregunta como herramienta didáctica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo utilizar la pregunta como un elemento de indagación. ¿Ya? Pero para esto tiene que ser en función del desarrollo de habilidades. ¿Ya? Uno de los grandes problemas que voy a profundizar en un momento en eso, pero tiene que ver con nuestro modelo evaluativo. ¿Ya? El gran pie de tope que tenemos en todo el sistema educativo es el modelo evaluativo. Digo piedra de tope, bueno, yo no estoy de acuerdo, dice llanamente no estoy de acuerdo, pero más allá que no estoy de acuerdo, no hemos analizado eso, ¿ya? Que implica la rendición de cuentas. Hay 5 modelos evaluativos en el mundo que son los más utilizados, y el menos utilizado es la rendición de cuentas, ¿ya? Y que trata de fortalecer esta lógica de una comparación entre un sujeto y un grupo de referencia, ¿ya? Entonces, yo tengo una descripción de potenciales participantes y comparo. Por ejemplo, en el caso de las pruebas estandarizadas, por ejemplo, del CIMSE, ¿ya? O desde la PTU. Yo comparo, si tengo a Pedrito, comparo el rendimiento de Pedrito con sus compañeros de curso, de Pedrito con los compañeros de cuarto medio del colegio, de los compañeros de la comuna, de la región y del país. Entonces, se hace muy complejo tratar de trabajar en ese marco porque lo limita, ¿ya? Limita. Entonces, en la rendición de cuentas, ¿en qué nos limita? En que nos hace pensar que nuestro trabajo carece de importancia y de profundidad. O sea, de importancia es más subjetivo, pero de profundidad, ¿ya? De profundidad y rigurosidad científica, académica, ¿ya? Entonces es como, claro, hay que usar una pregunta, hay que hacer una pregunta al principio, hay que buscar que indague, pero no, ¿ya? Cada artículo, cada verbo, cada sustantivo es emitido con un sentido, ¿ya? Yo no lo puedo no puedo hacer una interpretación burda de que eso es solamente una expresión sin más, ¿ya? Sino que tiene un sentido, un componente semántico, sintáctico y muchas dimensiones que lo componen, ¿ya? Pero como estamos en la rendición de cuentas, es como, ya, hice la pregunta, tengo el ticket. Otro elemento importante es entregar orientaciones didácticas para estimular la reflexión. Y aquí va a implicar mucho y va a ser muy importante que esas orientaciones didácticas estén centradas en el desarrollo de habilidades, ¿ya? Insisto en esa idea, pero esto es más procesual, ¿ya? Y eso es difícil, porque como es de proceso, yo tengo que valorar otras cosas, y la rendición de cuentas estimula la cobertura. Si tengo que lograr un paneo de elementos que tengo que cubrir sí o sí, ¿ya? Entonces, la orientación está siempre sobre el control. La rendición de cuentas estimula el control. Y el control, sin un juicio pedagógico, un juicio que la evidencia científica muestre, pierde base, pierde solidez, ¿ya? Entonces, todo lo que realicemos en Chile va a perder validez si no nos cuestionamos cambiar el modelo de rendición de cuentas. En Chile, ante la pregunta implícita de ¿es nuestro sistema educativo de calidad?, siempre está la estandarización como respuesta. Y eso nos limita, ¿ya? Y un elemento también importante es el indagar en el uso de nuevas tipologías de retroalimentación, ¿ya? Yo les sugiero mucho la lectura de Pérez y González, dos investigadoras chilenas que en mi proceso de tesis doctoral me sirvieron mucho y la ocupaba desde su trabajo, digamos, lo ocupaba desde hace mucho para mis clases, y ellas abren nuevas perspectivas, ¿ya? Y de hecho, el ampliar en nuevas tipologías de retroalimentación, uno se da cuenta y fortalece esta idea de que la rendición de cuentas nos limita, ¿ya? Entonces, uno dice, ya, está bien, pero me cuesta retroalimentar en función de la persona, por ejemplo. Claro, porque si tengo 50 estudiantes, es muy difícil retroalimentar, ¿ya? De a uno. No es muy difícil. Por lo tanto, eso se limita, ¿ya? Y la retroalimentación está la retroalimentación más utilizada en este contexto de rendición de cuentas, voy a hacer una especie de ejemplo, ¿ya? Imaginemos que acá tenemos una prueba escrita, ¿ya? Y entregamos la prueba, ¿ya? Todos los que estamos acá en el Zoom y los que vean después la grabación, imaginemos que estamos entregando una prueba, ¿ya? Y yo les entrego las claves de la prueba y las respuestas de la prueba, y les digo, ya, miren, aquí está acá, usted se equivocó en esto, coloco en la pizarra o en lo proyecto, en el medio a través del cual sea, y todos sabemos en qué nos equivocamos, ¿ya? ¿Y eso está bien? Sí, es una práctica que estimula, que es retroalimentación, sí,
es retroalimentación, pero está centrada en el producto. Y eso es tardío para evaluar formativamente. Pero tengo, con un modelo de rendición de cuentas y centrado en el producto, ¿tengo las herramientas para evaluar los procesos? ¿Podría hacer un ensayo y evaluar y tener 2 ensayos semestrales con 54 estudiantes? Con las disposiciones en las cuales está centrado el sistema, ¿ya? Cuando digo sistema no lo hago como algo abstracto, sino que como está organizado en gran medida por la rendición de cuentas, ¿ya? A eso me refiero, porque el modelo pretende eso, ¿ya? Si tuviéramos otro modelo quizás tendríamos otras opciones, pero eso. Recuerdo en algún momento, en alguna visita, la otra vez no me acuerdo si lo comentamos en la charla, pero en el contexto de una visita a una escuela en Dinamarca, me acuerdo que los profes se reían muchísimo de eso, se reían muchísimo del el énfasis que le damos a la estandarización acá en Chile. Sí, les llamaba la atención, porque se preguntaban cómo se podía hacer con muchos estudiantes en sala y poder hacer una mejora, ¿no? Así que ojo con eso, ¿ah? Una sugerencia para que se lo cuestione. El modelo evaluativo. Hay un investigador chileno que ha investigado, son redundantes, que ha investigado bastante sobre eso, que se llama Mauricio Pino Jankovic. También recomiendo su lectura, ¿ya? Muy interesante lo que está haciendo él, lo que viene haciendo desde mucho tiempo y los resultados de su tesis doctoral, ¿ya? Recomiendo mucho su lectura. Mauricio Pino Jankovic. Por lo tanto, este elemento tiene que estar, estos elementos, estas orientaciones, creo que tienen que estar presentes para estimular la metacognición, ¿ya? Entonces, sintetizando un poco, lo primero es saber cuándo estoy trabajando estrategias eh, metacognitivas y estrategias cognitivas. Las estrategias cognitivas van a tener una relación con el trabajo en función del desarrollo de habilidades, ¿ya? Es decir, cómo enseño a analizar, cómo enseño a inferir, ¿bien? Más allá de tener algo declarativo o tener una aproximación de, no basta eso, no basta de, sí, yo creo que inferir es esto, yo creo que analizar es esto, no, no, es mucho más complejo que eso. Y tengo que tener el tránsito y las herramientas didácticas para hacerlo, ¿ya? Insisto en eso que yo no puedo enseñar lo que no sé, ¿ya? Y para eso, si por ejemplo nosotros quisiéramos hacer, implementar aprendizaje basado en problemas, bien, lo hacemos. Pero si yo no sé el tránsito cognitivo para eso, es redundante. No va a tener un impacto, ¿ya? No voy a saber qué decisiones tomar. No voy a saber cómo resolver problemas desde mi rol docente, ¿ya? Y por ende no puedo entregar herramientas a los estudiantes, ¿ya? Una vez que yo estimulo el desarrollo de estrategias cognitivas, es decir, que trabajo, planifico y evalúo en función del desarrollo de habilidades, yo tengo mayores posibilidades de transitar hacia la satisfacción con mis clases. Ya eso está investigado. Lamentablemente no recuerdo parte de las referencias ahora porque correspondió a una etapa muy anterior de lo que estaba investigando en ese momento, pero hay evidencia sobre eso, ya sobre el tránsito hacia la autorrealización como la frustración en el ejercicio docente. Creo que se da dentro de los primeros 5 años. Entonces, en el caso de los estudiantes, de trabajar con estudiantes de pedagogía, por ejemplo, es muy importante, con los profesionales del área de la psicología también es muy importante, ¿ya? Creo que donde hay que establecer un puente, mucho, fortalecerlo, es incluso en esas 2 áreas que en el mundo está muy presente, justamente por las diferencias, por las semejanzas que se pueden establecer, ¿ya? Estas semejanzas se rompen o se diluyen cuando aparece la rendición de cuentas como modelo evaluativo, ¿ya? Son las limitantes que están investigadas, no lo estoy inventando yo, me refiero, ¿ya? Yo una vez que trabajo en función del desarrollo de habilidades, puedo estimular la metacognición. Ahí puedo hacer ver al estudiante que autoevalúe, porque tiene las herramientas para hacerlo, ¿ya? Si no, quizás él le va a llamar, va a pensar que está reflexionando, cuando en el fondo solamente está movilizando una opinión que es en base a información literal, superficial, que no un ejercicio cognitivo más complejo, tal vez la metacognición. De hecho, para realizar un ejercicio metacognitivo tengo que tener habilidades complejas, más desarrolladas, como la interpretación, como la evaluación, ¿ya? Evaluar cognitivamente, ¿ya? Es decir, emitir o coemitir juicios valorativos. La interpretación, saber que la interpretación se acerca o se aleja a lo que codifica un sujeto, pero no implica que las interpretaciones tienen que ser iguales, ¿ya? Se acercan, se van a alejar a un estímulo. Todos esos elementos que pertenecen a un ejercicio cognitivo me van a permitir estimular la metacognición. Si no los tengo, va a ser muy difícil. Va a ser retórico, va a ser redundante, ¿ya? Y por último, ¿cuáles son los principales obstáculos para estimular la metacognición? Como lo he mencionado en algunas ocasiones durante esta presentación,
el modelo evaluativo de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque al estar centrado en los productos, ¿ya? Y en los promedios y en la calificación, lo que hace es que presenta la metacognición o estimula que nosotros podamos interpretar que la metacognición y la cognición son acciones procedimentales que pueden estar establecidas como un cumplimiento, ¿ya? Y eso estimula una creencia que carecen de profundidad y de sentido, ¿ya? En lo que implica en lo práctico, ¿ya? Estimular, trabajar en base al desarrollo de habilidades cognitivas y estimular la metacognición es un ejercicio complejo, ¿ya? Pero esta rendición de cuentas, esta interpretación de la realidad y del mundo, que se puede hacer solo en función de un ticket, ¿bien? Limita la realidad y limita la capacidad reflexiva, ¿ya? Y nos hace que cada vez los estudiantes tengan una aversión hacia la lectura o a las lecturas que son más complejas o que tienen multiplicidad de sentido, ¿ya? Entonces, es bien complejo. Yo creo que el modelo evolutivo hay que cuestionárselo sí o sí. Y por otra parte, que la realidad no es un estándar. La realidad no es un estándar, no, no podemos dejar, y la misma lógica del punto anterior, hay elementos que sirven mucho de la rendición de cuentas para lo administrativo, para funcionar y son muy necesarios y ayudan mucho para todo el sistema, sí, son un aporte, pero no puede ser la orientación que predomine. O sea, yo no puedo pensar que el mundo es un estándar. El mundo es más complejo, el mundo se construye, el mundo se deconstruye, el mundo tiene dinámicas, el mundo tiene plasticidad, el mundo se diluye, el mundo se vuelve a construir, el mundo tiene otras interpretaciones, otras realidades, otros manejos, ¿ya? Y ahí se construye con perspectivas, ¿ya? Y si yo pienso que solo con cumplir ciertos criterios, es como A más B igual C, si yo pienso y que ese C después me da un producto ya que esté preestablecido, y tener la creencia dentro de un contexto de modelo de calidad, de que esa sumatoria y ese igual me va a dar un producto que va a estar predeterminado, para la educación es totalmente contrario, ya, o por lo menos la evidencia muestra así, ¿ya? Eh, sí creo que debemos integrar, sí, hay que integrar, pero en base a las semejanzas, y para eso el modelo evaluativo tiene que conocer sus limitantes. Creo que es posible integrar entre elementos psicométricos, edumétricos, enfoques de evaluación distintos del aprendizaje para el aprendizaje. Integrar la racionalidad en torno a la evaluación, sí lo creo totalmente posible, pero tiene que ser desde la investigación. Y la rendición de cuentas limita ese ejercicio de proceso, ¿ya? Lo vuelve como algo disminuye su valor. Pero no lo digo de valor como una valoración simplona, sino que su significado profundo, lo que subyace a la didáctica como elemento de estudio y a la investigación educativa en sí. Como conclusiones, creo que la metacognición estimula la autonomía, ¿ya? Y bueno, estaríamos mucho rato hablando de lo que es la autonomía, pero estimula que el sujeto pueda hacerse responsable de sí mismo y entregar las herramientas para que después tenga una trayectoria desde la vocación formal e informal que le permita estar más cercana a la autorrealización y a su proyecto de vida, ¿ya? Y al logro de sus metas. Pero el logro de sus metas profundas en la vida, no un logro de meta con ticket, ¿ya? Porque eso, tenemos más dimensiones que el ser humano eh, que digamos que las que se cumplen a partir de un estándar, ¿ya? Y otro elemento importante es que carecer de autonomía impide la real colaboración. Ya, si yo no tengo autonomía, no puedo colaborar con el otro, ¿ya? Y para eso tengo que tener habilidades, tengo que tener herramientas. Yo no puedo, insisto, enseñar lo que no sé, y para eso tengo que tener un sistema que permita estimular eso, ¿ya? Que permita estimular la investigación en las universidades, por ejemplo, sí, pero esto tiene que ser procesual, tiene que estar asociado a un criterio. Y la rendición de cuentas no cuadra mucho con eso, o al menos tenemos que pensarlo, ¿ya? Cuestionarlo. En general, es una realidad país, ¿ya? Eh, y ahí nos vamos a encontrar con que podemos encontrar otras, podemos quizás indagar en nuevos caminos, ¿ya? Pero un elemento importante es ese, ¿ya? Antes de eso, señalar que hay una idea que es súper relevante a esto y que me parece tingente de mencionar más en el momento en que estamos, es que de hecho anoté el título del texto porque me llamó mucho la atención, que tiene que ver con el resignificar, que en el momento que estamos viviendo en el país, es que dos elementos quería mencionar. Uno, que la influencia del pensamiento de Gabriela Mistral es muy decidor en estos momentos. Y hay un texto que ella escribe en el año 25 en una editorial de un diario de circulación nacional que todavía está, y que se titula Menos cóndor y más huemul.
Y justamente quería apelar a eso. El cóndor, haciendo la simbología, es algo más rígido, pero que estimula más el control. Creo que debemos indagar en otras cosas, tal vez. Quizás no destruir todo lo que tenemos, pero tenemos que indagar en otras formas. Y el huemul, dice Gabriela, estimula esta astucia, pero también esta sutileza, ¿bien? Que no es bruta, ¿ya? Sino que es consciente de la realidad, que articula, ¿ya? Que valora el gesto, que valora la palabra, ¿ya? Y, y si lo llevamos a la educación, que nos permite tener un sistema que entregue otras herramientas y que nos permita tener una mayor amplitud de lo que es la realidad. Y la valoración, por ejemplo, del error como una oportunidad para aprender. La estandarización estimula el error como una sanción. Y eso después, algunos autores como Nina Hidalgo y Javier Murillo dicen que eso se mantiene de por vida. Después tenemos nuestra visión, después ayudamos a que nuestros estudiantes piensen de manera dicotómica. Entonces, a cualquier equivocación de cualquier sujeto posterior viene la condena, ¿ya? Y estamos en un mundo complejo, súper difícil, donde coexiste luz, oscuridad y una serie de cosas, y tenemos que tener las herramientas para enfrentar eso. Si no, vamos a tener sujetos que no van a estar satisfechos consigo mismos y que no van a tener las herramientas para poder sostener las dificultades de la vida. Más aún en un contexto como estamos y el uso de las tecnologías, etc. En torno a eso, ya para terminar, me permito, bueno, ahí está mi contacto para quienes vean, los que están viendo ahora y los que pueden ver después la grabación, y también me permito que fuera de mi rol el laboral es solo como un emprendimiento, como algo no obligatorio, pero que sugiero revisar, solamente como una idea que se deriva de este contexto de crear, de cuestionarnos, ¿ya? Es que hay un Instagram que se llama @profe_consciente, donde estamos haciendo live toda la semana, tratando de resignificar la educación eh, y tratar de aportar para la discusión en ese sentido. ¿Ya? Eso, pero no, este estaba muy fome. Muchas gracias, Rodrigo. Muy, muy interesante. Dejo la palabra para quienes quieran colaborar con sus preguntas, comentarios, ¿ya? Así que dejo abierto el espacio ahí para el diálogo. ¿Quién parte? ¿Quién rompe el hielo? Yo quiero romper el hielo. Bien, Rodrigo. Colega, bueno, primero agradecer su presentación. Bajo lo que nosotros hemos estado llevando en estas charlas sobre el aprendizaje autónomo en educación superior, hemos, cada una de las presentaciones, nosotros también como equipo CAT, nos hemos detenido a reflexionar un poco sobre todos los conceptos que están dentro del aprendizaje autónomo y definiciones que aún todavía nos generan mucha inestabilidad de comprenderlo bien, más aún que ejercemos la docencia en enseñanza superior. Entonces, y en algunos casos también nos hacemos un ¿no es cierto? Autoanálisis, autoevaluación, si estoy generando esos espacios también de aprendizaje autónomo. Y de lo que tú has hoy día nos traspasaste, eh, sigo estando más inestable, porque hay esto de que, ¿no es cierto?, la metacognición estimula la autonomía. em, y sobre me detengo más en las problemáticas, ¿no es cierto? Cómo, esa problemática, cómo poder ir mejorando. Entonces, creo que hay algo que rescaté acá de todo, también de lo que nos ha pasado, las tipologías de retroalimentación. Creo que en este año, bueno, y también creo que lo aprendimos en pandemia, volver a instalar la retroalimentación, ¿no es cierto? Porque tuvimos que ajustarnos a momentos de retroalimentación con nuestros estudiantes, porque no nos veíamos y teníamos que buscar alguna forma de retroalimentar. O sea, no podíamos dejar de lado eso. Y creo que se instaló un poquito más fuerte
y ahora en esta transición, ¿no es cierto?, que volvemos a la docencia presencial. Creo que nuevamente hay vaivenes en esto de la retroalimentación porque volvemos con una postura, probablemente, no lo sé, de estas clases presenciales y de dictar, ¿no es cierto?, nuestras clases magistrales, etcétera, como se llamen. Y más aún en el contexto que estamos, que es un contexto en el cual hay una reducción del tiempo, ¿no es cierto?, presencial de las clases. Y todo se reduce y se reduce a lo mejor el tiempo también de retroalimentar. Entonces ahí yo quiero preguntarte cuál serían a lo mejor los mejores tips, porque vamos a seguir este año igual, o sea, vamos a terminar el segundo semestre igual con la reducción del tiempo. El tiempo se nos acorta más también a nosotros, a la docencia, creo que el semestre se pasó volando. ¿Ya? Y cómo nos detenemos en esta retroalimentación, porque siento que bueno, tendríamos que cambiar también a lo mejor mucha parte de nuestra metodología y la forma de evaluar. ¿Ya? Tendríamos que nuevamente priorizar nuestros programas, ¿ya? Para ver dónde nos enfocamos más y desarrollar esas habilidades que están marcadas en nuestros programas y centrarnos bien en ellos. Y creo que sigue siendo un aprendizaje, o sea, esto para mí, la pandemia, post-pandemia y en este concepto de retroalimentar, que debería ser en despegue ya en, ¿cierto?, nuestra docencia, debería estar instalado ya para cada uno de nosotros. Entonces mi pregunta va en eso, Rodrigo, más cómo podríamos potenciar un poquito más la retroalimentación. Interesante pregunta, Rodrigo. Me hiciste, bueno, en el proceso de preparación de esta presentación, justamente me había encontrado con algo que viene al caso como para comentarlo ahora. Es que creo que lo primero que todo parte de un problema epistémico, en el sentido de que el modelo evaluativo va a ser lo que nos restringe. Por ejemplo, en una investigación X, ¿ya? Donde se presentaban la importancia, bueno, en términos muy simples, era una investigación Quanti, y en contexto de educación superior, que recogía opiniones de los estudiantes y profesores, ¿ya? En torno a la evaluación, en torno a la metacognición. Entonces, les quiero presentar porque les quiero mencionar una cosa breve, que se hacía mención a la metacognición, algunas aproximaciones a ella, como un proceso de planificación del aprendizaje, de comprensión y definición de un problema de estudio, de su objeto, y luego realizando un plan de acción bajo ciertas condiciones, se lograba una mejora, ¿ya? Eso, claro, yo no podría decir que no de hecho coincide con evidencia, pero está con una perspectiva epistémica que está orientada, que está clara, que está declarada. Entonces, eso tiene más relación con un ejercicio que se asegura con pasos anteriores. Entonces, es decir, que bajo una lógica de priorizar el producto, yo estaría logrando una conducta, una respuesta preestablecida. Y creo que eso no es tan así. Pero depende, en ese contexto, bajo esa perspectiva epistémica, sí, sí lo es. Por eso me parece que lo importante es como cuestionarnos el modelo de rendición de cuentas, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, es que es lo mismo haciendo una analogía cuando un exministro de Educación decía, bueno, yo no sé por qué los profesores de escuela no se cuestionan, no revisan la evidencia, esto ya hace varios años, y decían, no importa, no influye en el aprendizaje de los estudiantes la cantidad de alumnos que hay por sala, ¿ya? Claro, probablemente de acuerdo con ciertos criterios y medido a través de una prueba estandarizada, eso no influye. No hay una medición tan amplia. Pero claro, hay otros criterios que también que son importantes de considerar. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro del trabajo con educación superior desde la pandemia hasta ahora, lo hablamos con algunos colegas, retroalimentar individualmente era muy difícil, teniendo 50 alumnos y teniendo 4 cursos, retroalimentación individual fue muy difícil. Entonces, yo sugiero dos cosas. Primero, lo primero, articular. Si alguien, por ejemplo, que esté viendo esta grabación, que quisiera indagar respecto a este tema, por ejemplo, le sugiero ver los puntos en común entre la didáctica, ¿ya? De las asignaturas y el conocimiento didáctico y algunos criterios de psicología educativa que le podrían ayudar a fortalecer, ¿ya? Si quiere integrar distintos aspectos. Creo que eso podría ser.
Y lo segundo es que trataba de trabajar en función del desarrollo de habilidades. ¿Ya? Ese es un tema que es mucho más amplio y que implica más. Yo me referí solamente a habilidades cognitivas y específicas de un programa, entonces no quiero limitar la discusión porque no es así. Estamos como en un aspecto bien específico, pero sí, para trabajar en función del desarrollo de habilidades tengo que transitar en el conocimiento didáctico, ¿ya? Y es importante recuperar la investigación educativa. ¿Ya? La investigación educativa hay que recuperarla, resignificarla, porque bajo el modelo de rendición de cuentas se ve como algo procedimental y es más complejo que eso, es mucho más complejo que eso. ¿Ya? Y eso por un lado, ¿ya? No sé si responde a tu pregunta, Rodrigo. Sí, sí. Gracias, Rodrigo. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Rodrigo, a mí me hizo reflexionar tu presentación respecto a los niveles desde una mirada sistémica, ¿cierto? Ecológica, los niveles en los cuales se van insertando las praxis, ¿no? Por ejemplo, o sea, para ponerlo bien, más concreto, la autonomía como valor, digamos, me parece súper relevante, incluso es coherente con las teorías de la autodeterminación en el contexto de la motivación humana, es una visión del ser humano como un ser humano que está orientado, digamos, de manera natural, ¿cierto? A buscar la autonomía, ¿no? Y a desarrollar al máximo sus talentos, sus competencias, ¿no? Pero por otro lado, también uno ve que es necesario esa autonomía, ¿cierto? Poder articularla dentro de un contexto de colaboración o de cooperación, porque está claro que los seres humanos no logramos nada por nosotros mismos, digamos. Es como obvio, a pesar de que esta sociedad tan individualista pareciera parecer como si fuéramos autosuficientes, pero en realidad no lo somos, tenemos que colaborar, digamos, de entrada. Entonces, de repente, como no perder de vista una mirada hacia la autonomía, pero dentro de un marco de colaboración también, ¿ya? Entiendo tu distinción entre lo metacognitivo también y la dificultad de poder evaluarlo con las herramientas y con los métodos que tenemos actualmente, pero dentro de ese marco se me ocurría, digamos, o estaba viendo que hay otro nivel de complejidad más también, que tiene que ver con la sociedad que existe, con lo real que dices tú, con lo que soñamos, con lo que queremos tener, con lo que queremos cambiar, ¿cierto? Y es cómo vamos a formar a nuestros estudiantes, ¿cómo, para cuál, para qué de todo eso, ¿ya? Lo vamos a formar para aquello que es lo que existe y entonces a lo mejor necesitamos poner énfasis en aspectos más memorísticos o menos, entre comillas, a mi punto de vista, menos evolucionados, ¿cierto? Y sacrificar un poco de autonomía para que se adapten a lo que hay, pensando que en el futuro lo pueden cambiar, pero lo vamos a formar para algo que a nosotros nos gustaría que funcionara el mundo como es y como no está funcionando, aunque todos compartamos que queramos cambiar, ¿no? Lo pongo de otra manera, también soy crítico del modelo educativo, pero ¿cuánto podemos cambiar un modelo educativo para formar personas que no van a encajar después en el mundo tal cual es? ¿Dónde está ese límite? ¿Hasta dónde, por ejemplo, la autonomía es tremendamente importante y valiosa? Pero por otro lado, si confundimos autonomía con individualismo, también podríamos estar generando una distorsión en lo que queremos formar. Es un tema re complejo y re delicado, pero te lo planteo para ver también qué te provoca a ti, digamos, qué reflexiones puedes tú tener en este ámbito. Sí, súper interesante. Me voy a tomar la libertad de relacionarlo con otras cosas, Mauricio, porque es un tema que estoy trabajando hace rato y me llama mucho la atención. Generalmente no lo abordo porque aún está incipiente, ¿ya? Em,
creo en una educación, creo en una reformulación de la educación, muy similar en los contextos que tú mencionas, ¿ya? Pero creo que la autonomía es la base angular para trabajar la colaboratividad, ¿ya? Es decir, creo que la colaboratividad debe manifestarse desde la autonomía, asegurando mayores opciones de sentir autorrealización para colaborar con el otro, ¿ya? En una co-construcción. Y creo que la base, no quiero sonar muy abstracto con esto ni chamánico, ¿ah? Pero la base de eso es una base espiritual. Es decir, yo desde mi autonomía colaboro, ¿ya? Pero la base es espiritual, entendiendo por espiritualidad el vínculo de un sujeto con la trascendencia. Y a partir de esa conciencia de la trascendencia, yo me siento autónomo, trabajo en mi proyecto de vida y me relaciono con el otro, ¿ya? Y creo firmemente que creo, es una opinión muy personal, pero sí es muy tajante, yo creo que bajo ningún punto de vista existe un mínimo de posibilidad de que con un modelo evaluativo de rendición de cuentas podamos generar una educación que pueda estimular este cambio, ¿ya? Creo que son bases, creo que dijiste algo muy importante que tiene que ver con lo que nosotros queremos hacer, lo que nos gustaría, súper relevante. Y creo que por eso en algún momento sí hincapié en la importancia de la autonomía, porque creo que es base para la colaboración. Lo más importante en el mundo que vamos a coexistir con el otro es la colaboración. Totalmente de acuerdo contigo, pero absolutamente de acuerdo contigo. Eh, Sin embargo, creo que para que esa colaboración sea en función de una construcción que sea sana, de sana convivencia, tiene que haber primero un criterio de autonomía, ¿ya? Que no sea individualismo, pero que sí sea autonomía. Es decir, a partir de mi autonomía, yo puedo colaborar con el otro, ¿ya? Creo que las bases y las bases de esa espiritualidad que subyace a esa relación entre autonomía y colaboratividad son las que nos va a dar un sustento un poco mayor, ya que nos va a alejar un poco de prácticas que, por ejemplo, ahora que nos alejan un poco de la sabiduría, ¿ya? El concepto de sabiduría, que tan relevante había sido siempre, al parecer pierde efecto, ¿ya? Pierde efecto, pierde sustancia, pierde... Entonces tenemos una serie de cosas que claramente nuestro sistema educativo y la sociedad y el mundo está estimulando que no van en relación a ese bienestar de las personas, ¿ya? Entonces, en síntesis, creo que tiene que haber una base espiritual. Esa base espiritual tiene que ser estimular una relación con lo trascendente, con la naturaleza, ¿ya? La trascendencia de la naturaleza, la trascendencia de nosotros mismos, la trascendencia de la especie, vinculando con el conocimiento científico. No creo que espiritualidad y conocimiento científico estén apartados, no, no lo creo en lo absoluto. Creo que pueden dialogar, total y absolutamente, ¿ya? Pero creo que para que eso sea armónico con lo colaborativo, que me parece fundamental, primero tenemos que tener autonomía, ¿ya? Y de esa autonomía colaboro y contribuyo con el otro. No sé si respondo un poco a eso, Mauricio. Sabes que me hiciste acordar que en algún momento en un periódico regional escribí una nota sobre eso, justamente cuando estaba empezando a interesarme por el tema, a propósito del día por el natalicio, el Día Mundial del Docente del año pasado, en el periódico El Observatorio, y que justamente eso, que tenía que ver con cómo el legado de Mistral nos ayudaba a comprender esa idea. Gracias, Rodrigo. Pedro, tú tenías levantada la mano. Gracias. Sí, este es un tema de larga data y al menos en la concepción, un poco a partir de lo que tú comentabas, Rodrigo, me surge que pareciera ser que la colaboración y la autonomía no son términos, ¿cómo decirlo?, excluyentes, ¿no? Tú dices primero la autonomía, después la colaboración. Sí, puede ser, pero si nosotros vemos el desarrollo ontogenético de los humanos, partimos, digamos, desde un sistema de colaboración. O sea, el niño autónomo por sí solo no sería capaz, digamos, de afrontar todas las tareas que implica, digamos, su progresiva autonomización, ¿no?
si lo vemos en términos del desarrollo de la especie, lo mismo. O sea, lo que primó básicamente fue la colaboración entre los grupos humanos, porque si no hubiera sido así, nos hubiéramos extinguido en la época de los neandertales, digamos. ¿O no? Es precisamente el contexto de interacciones sociales colaborativas lo que va generando el espacio para una mayor autonomía. Y sin duda que desde la autonomía yo también puedo actuar e influir y colaborar con el grupo. Yo diría que es más bien un proceso dialéctico, ¿no? que se nutre mutuamente, ¿no? Ahora, lo que tú estás planteando creo que es bien importante, porque hay yo diría que detrás de lo que tú estás diciendo hay una cierta intención, una cierta concepción, es como lo que tú quisieras, digamos, creo que nos pasa a todos, cómo debería, o cuál sería la educación ideal en todos los niveles que quisiéramos alcanzar, ¿ya? Y claramente pareciera ser, ¿no es cierto?, que lograr estos procesos más colaborativos van absolutamente en contra de la tendencia, digamos, del neoliberalismo actualmente, digamos, impuesto con mucha fuerza. O sea, de lo que más se habla es de la competencia, la competitividad, ¿no? O sea, ser más competitivo. Nunca se dice ser más colaborativos, ¿no? Y esto viene, por lo menos en nuestro país, se viene arrastrando ya hace varias décadas, ¿no es cierto? Se ha primado el logro, el éxito individual, anteponiéndolo, digamos, a los colectivos, ¿no? Ahí creo que es un tema ideológico, valórico bien importante, ¿no? Por otra parte, yo hago clases en la carrera de psicología en la Universidad de La Serena, y realmente observo que ciertos modelos, digamos, que de alguna manera impone la autoridad, la universidad, en el sentido de normar, ¿no es cierto?, de uniformar básicamente. Eso es lo que yo veo, ¿no? Uniformar, digamos, la formación de los estudiantes en general con criterios a veces bastante rígidos, ¿no? Que no se ajustan a las necesidades, en realidad, a la naturaleza de cada carrera, ¿no? Esto mismo que se comentaba a propósito de la restricción de los tiempos, ¿no? Probablemente hay algunas asignaturas donde da lo mismo que tengáis una hora de clase o tengáis 3, digamos. ¿Ya? Yo siempre digo, o sea, las asignaturas lectivas está la materia en los libros. O sea, si el cabrón no va a clase o no está en clases presenciales, da lo mismo que estudia ahí. O sea, si tiene suficiente autonomía, se las arregla, digamos, ¿no? Pero hay muchas asignaturas, yo creo que particularmente en las carreras que tienen que ver con relaciones de ayuda, las pedagogías, las carreras asociadas a la salud, psicología y otras cuantas más, y probablemente en alguna medida otras carreras más técnicas, digamos, tienen que ver más con procesos más mecánicos, por las ingenierías, por así decir. Hay una necesidad enorme precisamente o sea, hay ciertas habilidades, tal como tú lo describías, hay ciertas habilidades que no se adquieren entregando un concepto, o no se adquieren diciendo, mira, léelo en el libro tal. Hay cuestiones que se hacen precisamente en la colaboración, en la interacción con otros. Yo hago una asignatura, por ejemplo, comunicación interpersonal. No hay manera, no hay forma, digamos, que mira, léete el capítulo tal porque ahí se explica en qué consiste esto. Sí, lo puedo leer, lo puedo tener acá, ¿no? Yo puedo manejar muy bien la teoría de andar en bicicleta, cómo se anda en bicicleta, la estructura de la bicicleta, los pedales, ¿no? Los componentes y todo el cuento. Pero yo aprendo a andar en bicicleta solo cuando me subo a ella. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta andando en bicicleta? Entonces hay muchas habilidades que se aprenden sí o sí en la experiencia con otros, ¿ya? Y en ese sentido, al menos en ese contexto, yo digo que ahí prima la colaboración. Si, por ejemplo, yo hago un ejercicio role-playing para desarrollar algún tipo de habilidad con estudiantes, ¿no es cierto? Es evidente que
para que yo pueda aprender. A mi lado tiene que haber un par o dos compañeros que están dispuestos también a ayudarme a entender y a usar, a practicar, ¿no es cierto?, a vivenciar, a experienciar, ¿no es cierto?, eso que estamos intentando incorporar en nuestras vidas, ¿no? Eso no lo puedo hacer solo, ¿ya? Bueno, eso como un comentario general. Yo creo que la colaboración es fundamental, y creo que en realidad creo que es más primaria que la autonomía. Sin duda que es importante la autonomía, pero creo que la autonomía es algo que emerge dentro de contextos de colaboración. Y en la medida que hay más colaboración, los sujetos individualmente se enriquecen más, y ahí van ganando también un espacio de mayor libertad, de mayor autonomía, y van generando también sus propias, como decir, propuestas, intenciones, proyectos, etcétera, ¿no? Pero eso emerge en esto, en los intercambios, ¿no? Bueno, no algo, otros van también participar. Gracias. Sí, me gustaría comentar esa idea que me parece interesante. Mauricio, ¿se puede? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bien, lo primero es que, bueno, dar un poco, comentar lo que el comentario que permeaba un poco la intervención, y que tiene que ver con el jerarquizar. Me corrige si lo estoy haciendo mal, profesor. Jerarquizar un poco la autonomía o la colaboratividad. La presentación estaba enmarcada en elementos iniciales de cómo desde un sentido práctico, ¿ya? Estimular mejor la estrategia metacognitiva, porque era importante para el desarrollo de aprendizaje autónomo, ¿ya? Em, Sin embargo, lo que usted mencionaba me parece muy importante. No obstante, creo que pertenece a una discusión más epistémica, ¿ya? Eh, Creo que hay una marca que me llama la atención de lo que señalé, con la cual concuerdo plenamente, es que autonomía y colaboratividad eh, tienen un proceso dialéctico. Sí, absolutamente, absolutamente, ¿ya? Pero me voy a permitir un poco el por qué lo planteé de esta manera ahora. Bueno, eso, creo que es dialéctico, y creo que no es jerarquizable, y creo que se van retroalimentando de manera bidireccional, y creo que hay una coconstrucción, y estoy absolutamente de acuerdo con eso, ¿ya? No obstante, lo planteo así desde eso, porque hay algo que permea, que es lo que estaba presentando ahora, el contexto de lo que estoy presentando, que tiene que ver con la didáctica de la asignatura un poco, y de la investigación educativa, que tiene que ver con la contraposición entre choques epistémicos, ¿ya? Por un lado, un sistema educativo que está orientado hacia criterios relacionados con el positivismo lógico, y otro con un criterio interpretativo, ¿ya? Y ahí vamos a ver que las racionalidades de esas prácticas sí se manifiestan, ¿ya? Y lo planteo mencionando más la autonomía, porque la evidencia muestra que el modelo de rendición de cuentas lo que estimula es la competencia, y esa competencia subyace incluso a la manera en cómo evaluamos, ¿ya? Pero como hay una priorización del producto y del resultado, y que se ve manifestado, por ejemplo, en la priorización de usos de pruebas escritas, por ejemplo, o de ítem de selección múltiple, incluso eso, ¿ya? O preferentemente de selección múltiple, eh, claro, limita la concepción de la realidad, ¿ya? Limita la concepción de la realidad. Entonces, en el fondo, sí coincido con usted con esta relación en que hay autonomía y colaboratividad, y que y que son relaciones, yo no diría que una está primera que la otra, no, probablemente hasta lo que he revisado, creo que es una relación dialéctica, concuerdo ahí con lo que usted mencionaba, pero creo que se van retroalimentando entre sí. Y coincido también con otro aspecto importante de la segunda idea de lo que mencionaba respecto de la competitividad. Sí, creo que se estimula la competitividad, y esta idea de comparar un sujeto con el grupo de referencia y competir por lograr un estándar mejor, en el fondo en algo que se vuelve ilusorio, que estimula el individualismo, no la autonomía, creo, pero sí el individualismo. Claro, no contribuye a la construcción social, digamos, ¿ya? Y respecto del otro punto, de los criterios rígidos para medir, sí, absolutamente de acuerdo. Creo que ahí, en esos criterios rígidos que tenemos en el sistema, nos limita lo que interpretamos como aprendizaje, lo reduce, ¿ya? Y lo reduce a tal manera en que en realidad pensamos que con cumplir un estándar, con marcarlo, y si hacemos un conjunto de acciones, eso vamos a tener un estudiante que va a saber tal cosa, ¿ya? Y no es así, ya la evidencia muestra que no es así.
desde la evaluación educativa, por ejemplo, hay un estudio súper importante que tiene que ver con la influencia de las evaluaciones formativas en la formación del profesorado en España, que se hizo con una muestra de 3.618 estudiantes en 52 asignaturas y de 14 universidades distintas. Y los resultados son apabullantes, es decir, que la evaluación centrada en el proceso, con estrategias evaluativas diversificadas que responden a otro modelo evaluativo, como por ejemplo evaluación para el aprendizaje, tienen un resultado distinto, ¿ya? Entonces, me parece que hay que indagar en nuevas formas, ¿ya? Pero sí, en síntesis, con esta idea fuerza de lo que mencionaba, coincido en esto de la relación entre autonomía y colaboratividad. Creo que una relación dialéctica, creo que se retroalimentan entre sí, aunque no creo que exista jerarquía entre ellas, ¿ya? Solo hice énfasis más en la autonomía, dado el carácter de lo que estoy presentando ahora. Genial, Rodrigo. Georgina, tenía levantada la mano. Georgina, tienes apagado el micrófono. Gracias, me voy a poner la mascarilla porque hay otra persona en mi oficina. Gracias, profesor Vega, por su trabajo. Comparto con lo que decía el profesor Bolgeri. Con respecto, en Chile se promueve la competitividad. Es más, se premia y se valora sin importar quién caiga en el intento, ¿no? Y eso se considera eficacia y se considera éxito. Sí, cuando usted menciona a Flavel como parte de la metacognición, Flavel hace estudios sobre los aspectos declarativos de la metacognición y a Brown sobre lo procedimental, ¿no? Y cuando, no sé si te escuché mal, Rodrigo, pero tú hablabas de empezarlo tardíamente y no tempranamente, ¿no? O sea, hay una investigación en la cual participé en la Católica de Valparaíso, donde se indagó el nivel de metacognición en lectura a nivel declarativo en profesores del mismo colegio, con los mismos libros, con los mismos nivel sociocultural de los niños, y hay correlación entre el nivel metacognitivo del docente con el nivel metacognitivo de los estudiantes y niños pequeños. Entonces, esto es tremendamente importante lo que usted plantea, profesor, en términos de cómo evaluamos, pero también cómo modelamos esta conducta cognitiva con los estudiantes. Y eso a mí me parece muy importante, y en esto cobra fuerza también el lenguaje, porque para la colaboración es importante el uso de la herramienta semiótica, diría Vygotsky, el lenguaje. Entonces, también hay una correlación entre los niveles metacognitivos y nivel de adquisición y de riqueza del lenguaje. Sin embargo, como dice el profesor Bolgeri, hay ciertos aprendizajes que se modelan directamente, ¿no? Yo aprendo a jugar tenis viendo cómo juegan tenis. Por más que te lo expliquen, si no tomas el peso de una raqueta y que pesa 1 tonelada, nunca vas a saber jugar tenis, ¿no? Entonces, quería como que profundizaras un poco esto con respecto, no sé si te escuché mal, o cuando dijiste que los niños pequeños no, sino que porque efectivamente hay trabajos del desarrollo metacognitivo en niños muy pequeños y investigaciones que dan cuenta del uso del lenguaje en este desarrollo. Gracias. Sí, comprendo bien la observación, Georgina, coincido con lo que tú dices. Justamente el lenguaje va a ser un vehículo y un puente súper relevante para la construcción. De hecho, me voy a tomar de eso, por ejemplo, para la construcción de sistemas educativos que han tomado otros modelos evaluativos como la evaluación para el aprendizaje, donde la retroalimentación es un vehículo fundamental, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay un esquema asociado a la retroalimentación que estimula la metacognición, después del trabajo metacognitivo, que está trabajado por una autora que se llama Whitney Harlan, de la didáctica de la ciencia, y que ella dice, por ejemplo, que el vehículo para evaluar formativamente es el lenguaje, ¿ya? Es decir, yo con esta idea conocida de que construyo realidad a través del lenguaje, va a ser el vehículo a través del cual yo voy a hacer una construcción de significado. Y esa construcción de significado va a tener mayor sentido en la amplitud de vocabulario que tenga el docente y que va
y que va a tratar de estimular y modelar un poco la relación que establezco con los estudiantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice Whitney Harlan, por ejemplo, que yo tengo que interpretar información continuamente, ¿ya? Es decir, yo recojo información de lo que veo en la sala, por ejemplo, ¿ya? Y esa información la interpreto y a partir de eso doy indicaciones y fijo nuevas metas de aprendizaje en un proceso, en una relación dialéctica, pero que es constante, ¿ya? Y ahí el lenguaje y la construcción de sentido va a ser muy relevante, ¿ya? Insisto ahí en la idea de que, vuelvo a tomar un punto que hablaba en las conclusiones, que yo creo que lo que limita esto es la rendición de cuentas, que es lo mismo que decir que la competencia, ¿ya? Es lo mismo, tienen el mismo sentido, el valor de modelo epistémico también, ¿ya? Es decir, estimular la competencia, querer ser mejor que el otro, trabajar en función de ganarle al otro, no es lo que resulta, no es lo que la evidencia muestra, ¿ya? Al menos así en el mundo, por lo tanto es la misma relación, ¿ya? Desde allí en ese contexto es lo que destacaba lo que mencionaba el profesor Bolgeri, porque insisto que la finalidad de esta presentación le dio un matiz más práctico, pero si vamos a los temas de fondo, es lo que el profesor mencionaba de la importancia de la necesidad de ser colaborativo a partir de la autonomía, pero en algo que sea relación dialéctica, ¿ya? Y para mí, solo lo que agregaría a eso es que lo que mencionaba hace un momento, que era la base espiritualidad, ¿ya? Es decir, para mí, la autonomía, la colaboración y con una base espiritual son los motores que debiesen subyacer a una, por lo menos básicos o iniciales, a nuestra práctica educativa, ¿ya? Y desde ese contexto, claro, me parece que deberíamos salir de la competencia. De cualquier modo deberíamos salir, buscar cómo salir. No nos sirve, y creo que ya tenemos evidencia suficiente como para decir que no nos sirve, y transitar hacia otros modelos evaluativos. Bien, ¿no hay más preguntas ni comentarios? Quisiera dar las gracias, Rodrigo, ha sido tremendamente interesante. A mí me deja con un montón de reflexiones, incluso de interrogantes, en el sentido que también me remueve la forma de hacer docencia, la forma de plantearme esta relación entre la evaluación de los procesos cognitivos más directos y lo metacognitivo, ¿no? Pero sobre todo me dejó reflexionando sobre un poco lo que está dentro de lo que es el propósito más bien de los procesos de formación y los procesos de evaluación, de los distintos niveles, hasta qué punto estos propósitos están lo suficientemente claros y hacia qué tipo de ser humano apuntan. Digamos. Estamos en un proceso de bastante crítica de justamente ese ser humano que queremos formar y de qué ser humano necesita el mundo del futuro, ¿no? Del futuro inmediato. Y me ha hecho reflexionar respecto de que a veces empezamos por abajo, empezamos por hablar sobre aprendizaje autónomo, por ejemplo, y sobre cómo mejorarlo, sin hacer la reflexión más profunda y más primaria, digamos, qué ser humano queremos formar, y creo que eso es tremendamente importante hacer, ¿no? Así que te agradezco mucho en esta segunda oportunidad que hayas colaborado con nosotros, por tu generosidad y también tu visión que sin duda que ya has investigado y has reflexionado mucho también, sobre lo cual se sustenta tu propia postura respecto a lo que es ser académico. Así que muchas gracias, Rodrigo. Espero contar contigo en cualquier otro momento también para continuar con estas reflexiones. Y quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron hoy día también. Ya pronto va a estar disponible esta conversación, esta charla en el video. Se lo vamos a hacer llegar. Y como les decía, estamos cerrando con este broche de oro, este ciclo de charlas. Con un café, Mauricio, con un café y un pastelito van a llegar. Sí, sí. Y vamos a comunicar pronto lo que viene para el próximo semestre. Así que muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Gracias. Que estén bien.